el ciclo sexual femenino. Para empezar, ¿qué es el ciclo sexual femenino? Se define como una serie de cambios que experimenta el sistema reproductor femenino en un periodo medio de 28 días. Claro, esto en un ciclo regular. Puede haber diferentes variaciones en cuestión de los días y eso lo iremos platicando más adelante. Para empezar a hablar de este ciclo sexual, nosotros tenemos que hablar de algo súper importante, el cual es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Vale, entonces, para empezar, tendremos que el hipotálamo va a secretar una hormona muy importante que es la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, como conocida abreviadamente. Tendremos que esta GnRH va a viajar a través de la circulación portal y va a llegar hacia la adenohipófisis o hipófisis anterior y aquí va a mandar señales para que la hipófisis produzca dos hormonas que se conocen como gonadotropinas, las cuales van a ser la FSH o folículo estimulante y la LH o luteinizante. Estas hormonas van a viajar a través de la sangre, a través de la circulación y van a llegar a su órgano diana, el cual es el ovario. En el ovario van a tener diferentes funciones que platicaremos más adelante y mientras tanto podemos decir de manera general que esta estimulación dada por la FSH y por la LH nos va a dar como resultado la producción de estrógenos y progesterona, que estos estrógenos y progesterona van a ir a sus respectivos órganos diana, que en este caso puede ser el útero, las tubas uterinas, el epitelio vaginal e incluso las glándulas mamarias. ¿Todo esto para qué? Para un bien común, y eso es el preparar al cuerpo de la mujer para un posible embarazo. Pero bueno, este eje es importante porque no todo el tiempo tiene que estar produciéndose estas hormonas, tiene que haber una regulación de este eje. ¿Y cómo se da esa regulación de este eje? Pues a través de feedbacks negativos, que es de los que les voy a estar hablando a continuación. Tenemos que el cerebro va a detectar este aumento de estrógenos y de progesterona y va a decir, ok, ya no necesito más estrógenos ni más progesterona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le va a mandar una señal a la hipófisis diciéndole, ya es mucho estrógeno, ya es mucha progesterona, párale a tu carrito, ya no necesitamos más. Entonces, esta hipófisis va a inhibir la secreción tanto de LH como de FSH y por lo tanto se hace como una reacción en cascada, ¿no? Si ya no hay producción tanto de FSH como de LH, ya no va a recibir esa estimulación del ovario y por tanto ya no va a haber producción de estrógenos y de progesterona y por consiguiente los niveles de estas dos hormonas van a tender a disminuir. Pero aparte de este feedback negativo, vamos a tener otro mecanismo de regulación dado por el ovario, el cual es a través de la secreción de una hormona llamada inhibina, que lo que va a hacer es darle una señal a la hipófisis diciendo que ya no necesitamos más FSH y LH, pero principalmente FSH. Y entonces lo que pasa es eso, se manda una señal a la hipófisis, ya no necesitamos tanta FSH ni LH y se encarga de realizar esta inhibición. Una vez entendido esta parte principal del eje hipotálamo hipófisis ovario, tendremos que es importante reconocerlo ya que este eje va a regular tanto el ciclo ovárico, el ciclo uterino o menstrual y el ciclo de las tubas uterinas. Muchas gracias. Una vez explicado esta parte de cómo son los mecanismos de regulación y de producción de las hormonas dado en este eje del eje hipotálamo hipófisis ovario, vamos a hablar un poquito acerca más de estas hormonas que se producen en cada una de estas glándulas productoras. Hablemos de la GnRH. La GnRH es una hormona hipotalámica. Como tal, su nombre significa hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona liberadora de gonadotropinas se sintetiza como
el título dice, a nivel del hipotálamo, específicamente en el núcleo arcuato de este hipotálamo, ¿ok? Entonces, esta GNRH es un decapéptido, que quiere decir que es una estructura formada por 10 aminoácidos y que además, al ser producida por neuronas, se le considera como una neurohormona. Vamos a tener que la GNRH su función consiste básicamente en regular la producción de las gonadotropinas. Las gonadotropinas se producen a nivel de la hipófisis, como ya lo mencionaron. ¿En qué parte de la hipófisis? Bueno, en la hipófisis anterior. Esta hipófisis anterior, que también se le conoce como adenohipófisis, es la encargada de producir a las gonadotropinas tras el estímulo de la GNRH, la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Cuáles son esas gonadotropinas? FSH y LH. Entonces, otra de las características que son importantes de conocer de la GNRH es que su secreción es de manera pulsátil. ¿Qué quiere decir eso? Que esta secreción se va a liberar al sistema portal mediante pulsos de diferente amplitud y frecuencia. Se estima que esta secreción pulsátil va de los 60 a 100 minutos con intervalos de cada una de su secreción, ¿ok? Entonces, esta secreción pulsátil, tenemos que entender que la GNRH, una vez que se secreta al sistema portal, no puede detectarse en sangre periférica, por lo que no es posible cuantificarla en un análisis sanguíneo normal. Entonces, otra de las características importantes es que la GNRH tiene una vida media que es muy, muy corta. Aproximadamente va de los 2 a los 4 minutos a nivel del sistema portal. Entonces, ¿qué es importante saber de la GNRH? Pues eso, su función endocrina, estimular a la adenohipófisis para que ésta produzca FSH y LH. Ahora, una vez que sabemos cómo es que se da o cuál es su mecanismo de la GNRH sobre la adenohipófisis, hablemos sobre estas hormonas gonadotropinas. Cuando hablemos de gonadotropinas, acuérdense siempre que son FSH y LH. Entonces, hablemos de la FSH. Como su nombre lo dice, es la hormona folículo estimulante. Y ¿qué quiere decir? Esta gonadotropina va a actuar a nivel del ovario, favoreciendo el desarrollo y la maduración de los folículos ováricos. Por eso, de ahí su nombre, estimulante de folículos. ¿Va? Entonces, ya lo veremos ahorita en el siguiente ciclo ovárico, que la FSH es predominante durante una fase que se llama fase proliferativa, ¿ok? Entonces, ¿le das a la que sigue, por favor? Ahora hablemos de la LH. La LH, o hormona luteinizante, es la gonadotropina encargada de desencadenar la maduración folicular y la ovulación, que para mí en lo personal es uno de sus características más importantes. El que haya una elevada concentración de esta hormona LH va a desencadenar la ovulación. Y esta ovulación va a conllevar a la formación de un cuerpo lúteo, que consiste en ese folículo donde antes tenía contenido al ovocito, va a liberarlo y los restos celulares que permanezcan en ese folículo van a formar ese cuerpo lúteo. Entonces, básicamente es un folículo vacío. Y este folículo, ya conocido como cuerpo lúteo, va a ser el encargado de la secreción de la progesterona. La que sigue, por favor. Ahora, una vez que entendemos cuáles son estas hormonas gonadotropinas, la FSH y la LH, vamos a ver dónde son sus tejidos diana en los cuales estimulan al ovario para que éste pueda dar su maduración folicular. De manera muy introductoria, las fases del ciclo ovárico se le conoce como 3 fases, o algunos autores lo mencionan como 2 fases y un evento importante. Entonces, tenemos en esta gráfica que en la parte de abajo menciona que son del día 1 al día 28, que está representando los días de un ciclo
ovárico regular. Y estos 28 días se van a dividir en esos 3 eventos importantes, que la primera, que abarca al día 14, es la fase folicular, en donde ahorita mencionaremos que en esta fase va a haber predominancia de ciertas hormonas, más específicamente de la FSH y de los estrógenos. Después tenemos un evento importante, que tras el pico del LH nos va a dar la ovulación. Y finalmente vamos a tener una fase lútea, y esta fase lútea es característica por la formación del cuerpo lúteo, en el cual esta fase es característica por una prevalencia de la hormona de progesterona. Ahora es importante recordar que la fase folicular es una fase inconstante. En cambio, la fase lútea es una fase constante. Siempre va a durar 14 días. Entonces, se dice que los periodos irregulares se deben a la fase folicular porque es la que puede durar tanto más de 14 días como menor a 14 días. En cambio, la fase lútea siempre va a ser constante. Una vez que ya vimos acerca de las fases, tenemos que entrar acerca de la fase folicular. Y para entrar en la fase folicular tenemos que hablar acerca de la maduración folicular. Aquí vamos a hablar acerca de los efectos de estas hormonas hipofisiarias, tanto la FSH como la LH, y qué efectos van a tener sobre nuestro folículo. Ok, en esta imagen se representa un folículo primario. Tenemos que nuestro folículo primario se va a llamar así cuando ya haya al menos 2 capas de células de la granulosa, que son estas bolitas verdes que podemos ver acá. Esta cosita rojita representa la membrana basal, lo naranja representa la teca interna y lo moradito representa la teca externa. Una vez teniendo esto, también hay que tener claro que estamos hablando acerca de un ovocito primario. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a empezar a hablar acerca de la acción de la FSH. Esta FSH lo que va a hacer va a estimular la mitosis de estas células de la granulosa para que, pues, evidentemente se sigan reproduciendo y tengamos aún más capas de células de la granulosa. Y también va a potenciar la actividad de una proteína llamada activina, que igual va a tener como función la mitosis de estas células de la granulosa. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero tantas células de la granulosa? Pues esto lo iremos viendo más adelante. Aquí, si se dan cuenta, algo ha cambiado en nuestro folículo, y eso es porque tenemos aquí un espacio entre estas células de la granulosa. Las células de la granulosa producen cierto tipo de líquido y que va a llenar este espacio que se conoce como espacio antral o antro, que va a estar lleno de líquido folicular o licor folicular producido por las células foliculares o las células de la granulosa. Y una vez que nosotros tenemos este espacio antral, las células de la granulosa van a quedar divididas en 2 partes, por así decirlo. Unas que van a estar unidas a nuestro ovocito, las cuales se van a llamar células cumulares o del cúmulo óforo, y otras que van a estar pegadas a la pared y por tanto son parietales, células de la granulosa parietales. Entonces, una vez que nosotros tenemos la formación del antro, nuestro folículo va a pasar a llamarse un folículo secundario. ¿Y por qué pasa esto? Pues bueno, vamos a tener que necesitamos este antro precisamente para que la LH, bueno, va a dar la producción de andrógenos en las células tecales, específicamente en las células de la teca interna. Entonces, va a inducir la formación de estos andrógenos y después van a llegar estos andrógenos hacia las células de la granulosa y por acción de la FSH que estimula a una enzima llamada aromatasa, esta aromatasa va a convertir estos andrógenos a estrógenos, ¿ok? Y bueno, a este proceso se le llama teoría bicelular. ¿Por qué se le llama teoría bicelular? Porque están involucradas 2 tipos de células, las células de la granulosa y las células de la teca interna, ¿ok?
Una vez que vimos cómo es que estas gonadotropinas actúan a nivel de la maduración de los folículos, empecemos por hablar sobre la producción ovárica que se está dando tras la estimulación de estos folículos. Vamos a hablar de las hormonas ováricas, que son estrógenos y progesterona. Entonces, en la primera fase del ciclo folicular vamos a tener que la FSH va a estimular a las células de la granulosa para que estas células de la granulosa puedan producir pequeñas cantidades de estrógeno. ¿Y qué son los estrógenos? Bueno, los estrógenos son hormonas liberadas en el folículo ovárico, específicamente en las células de la granulosa, y estas se van a encargar de activar la liberación, una liberación potencial de la LH, esta liberación de LH, que es un pico enorme, va a inducir así a la ovulación en cada ciclo tanto ovárico como, en cada ciclo ovárico, ¿ok? Entonces, además, junto a la progesterona, interviene en la preparación del endometrio para la implantación embrionaria. Entonces, tenemos que los estrógenos, su vitalidad o la característica más importante dentro de sus funciones es que, uno, estimula la liberación de LH. Dos, va a participar en el ciclo menstrual o uterino junto con la progesterona para preparar ese endometrio para una futura implantación. Y la tercera es que va a expresar receptores a nivel de las células de la granulosa para que esos receptores, que son receptores con afinidad a LH, pueda inducir la ovulación. Entonces, hablemos un poquito de la ovulación. En la ovulación tenemos que la primera fase del ciclo ovárico va a ser la fase folicular. ¿Por qué? Porque esos folículos van a estar siendo estimulados por la FSH y en las células de la granulosa se va a dar la producción de estrógenos. Ahora, si vemos en la gráfica, los estrógenos van a empezar a subir en concentración, lo cual hacia mitad del día 14, o sea, hacia mitad del ciclo, aproximadamente en el día 14, se va a dar un aumento exponencial de la LH. Si nos damos cuenta, tenemos una línea basal, pero justamente en el día 14 vamos a tener un pico. Y este pico es ocasionado por los estrógenos. Entonces, este pico va a ser el desencadenante de que se dé la liberación del ovocito en los folículos, a lo que se le conoce como ovulación. Y otra cuestión importante es que no solo este pico da la liberación de ese ovocito, sino que ese mismo ovocito se libera también del arresto meiótico. Como lo revisamos en la asesoría pasada, el estímulo de que ese ovocito se libere de su primer arresto meiótico, que recordemos que está en la profase 1, específicamente en la subfase de diploteno, el único estímulo para que se libere de ese arresto meiótico es el pico de LH, es decir, la ovulación. Entonces, la liberación de ese ovocito de su primer arresto meiótico va a permitir que avance hacia el segundo. Y ahora, como el pico de LH, que es producido por los estrógenos, se le conoce como un feedback positivo. Básicamente, el feedback positivo es un mecanismo que, si ustedes lo revisan a nivel de diferentes bibliografías, tanto en libros de endocrinología o cualquier libro que hable acerca de los mecanismos de retroalimentación positiva, se sabe que aún no son muy bien estudiados y se le asocia más con un mecanismo de potencialización. ¿Qué quiere decir esto? Que hagan de cuenta que si yo voy y empujo a Damaris, la empujo, literal la empujo, ella, su respuesta lo que va a hacer es que quizás se moleste y me empuje más fuerte a mí. Entonces, imagínenlo de esa forma, que los estrógenos van y le pegan o le dan una palmadita media dura a la LH, a lo que la LH responde y dice, ¿qué onda? Y se enoja, ¿no? Entonces surge un pico exponencial de la
de esta hormona luteinizante, lo cual es importante, ya lo vimos, para la ovulación. Entonces, ¿la que sigue? Ahora, finalmente hablemos de la progesterona, que se encuentra más en predominancia en la fase lútea. ¿Por qué se da la producción de la progesterona? Bueno, pues por la formación del cuerpo lúteo. Entonces, esta progesterona es una hormona esteroidea liberada principalmente por el cuerpo lúteo y la placenta. Ahora, actúa durante la segunda fase del ciclo menstrual, ahorita lo veremos, en qué parte específicamente del útero, para preparar al endometrio para una posible implantación si es que se llevó a cabo una fecundación. Entonces, también otra de sus funciones es que se encarga de mantener el endometrio durante el embarazo. Ahora, esta progesterona únicamente la va a producir las células que se quedaron en el ovario, que son más en predominancia con células de la teca, y por eso es que hay mucha producción de progesterona durante la fase luteínica. Ahora, ya que vimos cómo es que actúan cada uno de las hormonas gonadotropinas a nivel del ovario, vamos a hacer un pequeño resumen sobre todo lo que hemos visto. Y todo esto se explica en esta gráfica. Vamos a tener que estas son las fases del ciclo ovárico junto con las hormonas gonadotropinas y las hormonas ováricas. Empecemos del día 0 al día 14. Ese día 0 al día 14 se le conoce como la fase folicular. ¿Y por qué es la fase folicular? Todo esto está ocurriendo en el ovario, ¿ok? Entonces, en esta fase folicular tenemos a unos folículos primarios, que, pues si nos damos cuenta, son capas únicas de células de la granulosa bien formadas. Entonces, es la FSH, como lo vemos con las líneas rojas, va a empezar a aumentar su producción, lo cual a nivel del folículo, va a inducir la maduración de este folículo. Entonces, tenemos que este folículo ya empezó a haber proliferación de las células de la granulosa, también hay la formación de un antro folicular y este folículo sigue creciendo. Entonces, hasta ese momento es un folículo secundario. Ahora, si nos damos cuenta, conforme sube la producción de la FSH, vemos la producción de estrógenos. Los estrógenos empiezan a aumentar. ¿Esto por qué? Porque como la FSH está estimulando a las células de la granulosa para proliferar y para producir estrógenos, esta va a empezar a aumentar. Entonces, si nos damos cuenta, hay una pequeña montañita que es el punto máximo donde llegan los estrógenos y van a causar el feedback positivo en la FSH y en la LH, pero más pronunciadamente en la LH. Si nos damos cuenta, es un crecimiento exponencial. Y esto va a ocasionar la ovulación del ovocito. Entonces, 24 horas antes de la ovulación, tenemos ese pico de LH, lo cual induce la maduración de ese folículo, de un folículo secundario, a un folículo terciario, que es el tercer folículo. Ajá, ese es el folículo terciario, también conocido como folículo preovulatorio o folículo de Graf. ¿Cuál es la diferencia entre un folículo secundario y un folículo terciario? Básicamente es que tenemos un crecimiento bastante amplio del antro folicular y porque en este momento, como ya hubo o ya está el pico de LH, tenemos que el ovocito se libera de su primer arresto meiótico. Entonces, hasta este momento ya tenemos nuestro folículo preovulatorio. Se da la ovulación y tenemos la liberación de este ovocito con un pequeño cúmulo de células de la granulosa, a lo cual se le va a denominar ya de forma libre, se le va a conocer como corona radiada. Y ese ovocito, rodeado de su corona radiada, va a poder ser partícipe del fenómeno de la fecundación. ¿Pero qué se queda en el ovario? Se quedan ciertos restos celulares, y estos restos celulares, mediante la LH, es que van a luteinizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que van a formar el cuerpo lúteo.
Y este cuerpo lúteo es importante para la producción de progesterona. Y si nos damos cuenta, en la gráfica vamos a tener que tanto la hormona de la progesterona como los estrógenos empiezan a aumentar. Y este aumento se debe a esos restos celulares que se quedaron en el ovario. Se quedaron tanto células tecales, en su mayoría, como pocas células de la granulosa. Entonces, por eso es que hay una mayor prevalencia de la progesterona en la fase luteínica, porque en ese cuerpo lúteo hay más células tecales que células de la granulosa. Y si recordamos, hay estrógenos en la fase luteínica porque como tenemos poquitas células de la granulosa y a través de la teoría bicelular es que así se está obteniendo esa producción de estrógenos. Pero en sí, la fase luteínica es característica por su mayor producción de progesterona. Y bueno, al final del ciclo vemos que el cuerpo lúteo tiene una vida media de 14 días, que es constante. Por eso es que la fase luteínica siempre es constante por ese cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo, al tener un tiempo de vida de 14 días, llegado hacia sus últimos días de vida media, empieza a degenerar y forma una cicatriz como un remanente en el ovario. Y como ya no tenemos células que estén produciendo hormonas ováricas, pues vamos a tener depresión hormonal de estrógenos y progesterona. Y así concluimos con nuestras fases del ciclo ovárico. Ahora, comenzando con el ciclo menstrual, vamos a tomar en parte la misma gráfica. Tenemos, si se dan cuenta, como mencionó David anteriormente, una disminución brusca al final de la fase luteínica del ciclo ovárico de estas hormonas, pero principalmente hay que centrarnos en las hormonas ováricas, ya sean los estrógenos y la progesterona. ¿Por qué? Porque estas son las que van a regular principalmente a este ciclo menstrual. Si se dan cuenta, como les mencionaba, hay una disminución de estas dos hormonas. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en la menstruación por deprivación hormonal. ¿Y esto por qué se da? Antes de entrar como a la menstruación, voy a hablar acerca de la fase proliferativa y la fase secretora de este endometrio, de este ciclo menstrual, para que ustedes puedan entender por qué ya llegada la menstruación, pues ahí está el sangrado. Iniciando con la fase proliferativa, entendemos que está regulada más que nada por la producción de estrógenos. Ya explicado anteriormente con lo del ciclo ovárico, estos estrógenos van a tender a aumentar debido a la estimulación de la FSH en las células de la granulosa, y esta producción de estrógenos lo que hace va a ser una hiperplasia en las células endometriales. Esto quiere decir que aumenta el número. Y aparte de que hace una hiperplasia, también aumenta la irrigación de esta capa endometrial. ¿Para qué? Para que si hay un posible bebecito, pues entonces tengas unos nutrientes muy abundantes. Después, cuando ya nosotros tenemos esta fase proliferativa en donde hay pues una hiperplasia y un aumento de la vascularización, nos pasamos a la fase secretora, la cual va a estar dada después de la ovulación hacia el día 28 y va a estar regulada por la progesterona. Como mencionábamos anteriormente, va a haber un incremento de esta progesterona gracias a nuestro cuerpo lúteo, que se va a encargar de mantener esta producción de progesterona en caso de que pues haya un bebecito en camino. Y en todo caso, si hay un bebecito en camino, va a ser reemplazada esta producción de progesterona del cuerpo lúteo a la placenta. Entonces, esta fase secretora regulada por la progesterona va a tener un efecto hipertrófico en las células endometriales. Esto quiere decir que aumentan su tamaño, lo hacen como más esponjosito, digamos que es como un colchoncito que va creciendo, 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 para que si llega si hay fecundación, se pueda implantar y pueda recibir esos nutrientes en lo que se forma la placenta. ¿Y por qué se ve así como acolchonadito? Pues porque hay una acumulación de lípidos y de glucógeno en esta fase secretora, en estas células endometriales. Y se menciona que puede crecer de
un grosor de 0.5 milímetros a 3.5 a 5 milímetros. Entonces, nosotros vamos a tener un útero, una capa endometrial, tanto hiperplásica como hipertrófica, al final de la fase secretora. Entonces aquí nuestro uterito pues está súper emocionado porque dice, uy, ya va a llegar un bebecito, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que debido a esta vida que mencionaba David anteriormente de nuestro cuerpo lúteo, si ya no hay un incentivo para que se siga manteniendo este cuerpo lúteo, que en este caso es por la hormona coriónica humana, si no está este estímulo, entonces este cuerpo lúteo pues va a tender a morir y por tanto ya no se van a producir ni los estrógenos ni la progesterona que estaban dadas por estos residuos celulares que son resultado de este folículo que está vacío, ya no tiene a nuestro ovocito. Entonces, ya hay una disminución de esta producción de hormonas y por tanto, este uterito pues ya no va a estar feliz, ya no va a tener de dónde seguir manteniéndose acolchonadito y por tanto va a haber isquemia y apoptosis de toda esta preparación que tuvo nuestro uterito para recibir al bebecito y por eso, por esta misma apoptosis y por esta misma isquemia, se van a empezar a desprender esa capa funcional, ese endometrio se va a empezar a desprender y por lo tanto va a llegar así la menstruación. Se va a eliminar a través de la menstruación esta capa endometrial porque pues no hubo bebecito y entonces ya no hay por qué seguir manteniendo a nuestro uterito como un colchoncito preparado para un posible embarazo. Bueno, finalmente hablemos sobre el moco cervical. Cómo es que los estrógenos y la progesterona tienen una influencia durante cada una de sus fases del ciclo sexual femenino sobre este moco cervical. Entonces tenemos que existen cambios de este moco cervical durante el ciclo sexual. Hay muchos tipos de estudios a los que se someten este tipo de cambios a nivel del moco cervical, pero bueno, hablemos un poquito qué es este flujo. Recordemos que proviene de las glándulas vaginales y cervicales del aparato reproductor femenino y una de sus principales funciones es sobre todo la de prevenir infecciones, como también contribuir a cierta lubricación y limpieza del órgano reproductor. Y también tiene una relevancia durante el coito, que es el paso de los espermatozoides hacia el útero, ¿ok? Entonces, este moco cervical tiene diferentes estudios desde su consistencia, su olor, su aspecto. Y de hecho, el moco cervical entra en métodos de planificación y también de anticoncepción, en donde se observa cómo es el moco durante el ciclo de la mujer. ¿Y esto para qué? Para tanto planificar un embarazo como para incluso de prevenirlo, ¿va? Pero es más para planificación. Y a ese método se le conoce como el método del moco cervical o de Billings. Pero bueno, ahora hablemos un poquito cómo se encuentra el moco durante cada una de las fases, tanto la fase folicular, la ovulación, como la fase lútea. Tenemos que en la fase folicular vamos a tener un moco que es espeso, y esto porque hay poca presencia de estrógenos. De hecho, el determinante óptimo para que un moco cervical sea esencial para que haya un buen paso de los espermatozoides son los estrógenos, ¿va? Entonces, como a principios de la fase folicular aún no tenemos mucha producción de estos estrógenos, pues tenemos un moco espeso que dificulta el paso de los espermatozoides. Ahora, durante la ovulación ya tenemos la suficiente cantidad de estrógenos, por lo cual este moco cervical tiende a cambiar a un moco pues acuoso, a lo que se le conoce también como un moco tipo E, que se refiere a estrógenos. Y sus características del moco cervical durante estos días o cercanos a la ovulación es un fluido poco denso y elástico, que bueno,
que va a facilitar la entrada de los espermatozoides para su ascenso hacia las trompas de falopio. Después tenemos otro moco al final de la fase lútea, que es otro moco espeso, porque aquí tenemos una gran cantidad de progesterona. A este moco espeso, que también dificulta el paso de los espermatozoides, también se le conoce como moco G, de gestágenos, o bueno, más bien de progesterona, porque hay una prevalencia de la progesterona. Entonces, lo cual hace a este moco pues difícil de que pueda pasar los espermatozoides. De hecho, es espeso, muy espeso. Y pues eso sería todo. Ok. Entonces tenemos cómo se encuentra el moco en cada una de las fases. Si lo ven, tenemos a un moco espeso y cremoso durante el principio de la fase folicular. Este no es óptimo para el paso de los espermatozoides. Tenemos un moco después en la imagen del medio, que es preovulatorio o durante la ovulación, que es un moco de tipo E, que es elástico y acuoso, y también se le asocia a que tiene un aspecto de clara de huevo. Y este es óptimo para el paso de los espermatozoides. Y finalmente tenemos el último moco, que es el moco tipo G, que como hay mayor prevalencia de progestágenos, lo hace más espeso y cremoso, lo cual dificulta el paso de los espermatozoides. Y bueno, aquí algunas de las referencias en las cuales nos basamos toda esta asesoría, por si quieren consultarlas. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.